¿Qué fue entonces lo que les reveló Daniel a Nabucodonosor? Capítulo 2 de Daniel, versículo 31. Tú, oh rey, tuviste una visión y he aquí había una gran estatua. Ojo con la estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Aquí el profeta le da la visión al rey. Esta estatua representaba nada menos que los próximos 4 imperios que se levantarían en el mundo conocido en la época, que gobernaría el mundo por un poco más de 1000 años. Un nuevo orden mundial estaba a punto de nacer con un sueño de un rey pagano. El último imperio que dejó las bases para la aparición del anticristo es uno de estos que vamos a estudiar. Hoy no vamos a terminar de estudiarlos, porque la profecía del capítulo 2 de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, es paralelo y explicativo y se complementa con la profecía de Daniel capítulo 7 que vamos a estar estudiando el próximo sábado. Por lo pronto, terminemos con el sueño o avancemos con el sueño de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 33 y 34. Está hablando, Daniel le está explicando qué fue lo que soñó y le está exponiendo claramente la estatua. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Bien, eso fue lo que soñó Nabucodonosor, lo que lo dejó perplejo, asustado y aterrorizado. Tanto que ese hombre no pudo dormir más en la noche. Por esa estatua, por ese sueño, fue que Nabucodonosor se levantó perturbado y no pudo dormir más. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando nada menos y nada más un sueño a un rey pagano, impío, pero que ese sueño cambiaría el orden mundial y nos afectaría a nosotros en esta época. Eso nos afecta y mucho. ¿Por qué le digo que los afecta y mucho? Porque aunque todavía no hemos avanzado mucho a todo lo que se va dando con los 4 imperios estos, y ahora le voy a explicar la estatua, eso nos afecta a nosotros. Tiene mucho que ver con nosotros. Cuando el rey escuchó el relato de Daniel, dijo, esto que me está diciendo este hombre es verdad. Por lo tanto, la interpretación que me da va a ser cierta. Recuerden que él estaba buscando 2 cosas con el sueño. Número 1, que los recordaran el sueño, que se le había olvidado. Y número 2, que le dieran la interpretación de esos sueños. Por eso mandó a llamar a sus magos, a sus encantadores, a sus brujos, a sus hechiceros de cabecera, para que le interpretaran, le dijeran qué había soñado y le interpretaran el bendito sueño. Evidentemente, estos hombres no pudieron hacerlo y tuvo que venir Daniel para descifrar el sueño y darle la interpretación al rey. Así seguimos avanzando. Daniel capítulo 2, versículos 36 y 37. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. ¡Qué brutal! Daniel le estaba diciendo, esto fue lo que tú soñaste. Soñaste con esta estatua. Y esta estatua estaba dividida de la siguiente manera. Ya se lo contamos. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder y la fuerza y la gloria. No olvidemos que Dios, según los versículos que leímos, es quien quita reyes y pone reyes. Este rey tuvo un sueño. Pero lógicamente que para interpretar este sueño, él quiso que se lo interpretaran sus brujos, que no pudieron. Solo podía ser interpretado por Dios. Efectivamente, Babilonia gobernó el mundo conocido entre los años 605 y el 538 a.C. Estaba representada por la cabeza de la estatua. Herodoto y Flavio Josefo hablan de las riquezas de oro encontradas en Babilonia. Ellos habían saqueado los tesoros del oro
del templo que construyó Salomón cuando invadieron Jerusalén y se lo habían llevado a su tierra Babilonia junto con los judíos que se llevaron cautivos. Esto sucedió aproximadamente en septiembre del año 604. Paradójicamente o misteriosamente, el mismo día del mismo mes, cuando los soldados de Tito en el año 70 después de Cristo destruyeron el segundo templo en Jerusalén. Todo esto tiene mucho que ver y está unido, está unificado. La Biblia es exacta. Desde Génesis hasta Apocalipsis es exacta en sus profecías. Y aquí vamos viendo. Entonces, lo primero es, la cabeza de la estatua representa a Babilonia, primer imperio. Vamos a seguir. Daniel capítulo 2, versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti. ¿Quiénes fueron? Bueno, la historia nos dice que Babilonia cayó en manos de los medos y los persias, quienes la conquistaron en el año 539 y se convirtieron así en el segundo imperio dominante. Ellos se asociaron para acabar con Babilonia, los medos y los persas, y gobernaron el mundo conocido entre el 539 y el 331 antes de Cristo. Esto representa la parte de la estatua que está bañada en plata. Dice que es un reino inferior porque la plata tiene menos valor que el oro. Seguimos con el asunto de la estatua. Versículo 39, Daniel capítulo 2. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Tal como venía la profecía, se estaba cumpliendo. Y todavía tenemos influencia griega, porque la mayoría de nosotros que hemos ido a la universidad hemos estudiado los filósofos griegos. Grecia gobernó, según la historia, el mundo conocido entre el año 331 y el 168 antes de Cristo. Y ese está considerado en la estatua como el tercer imperio de bronce. Ellos hacían armamentos de bronce. Daniel capítulo 2, versículo 40. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos. Roma, que es el cuarto imperio, gobernó, como se llama coloquialmente, con puño de hierro el mundo conocido entre el año 168 a.C. y el 538 después de Cristo. El imperio romano nació dividido por las piernas en dos fuerzas. Eso representan las piernas de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Dice la historia que no fue derrotado por ningún otro imperio que lo sucediera. El gobierno político central de Roma, aunque estuvo en esa capital, en Roma, fue mudado por Constantino, el emperador Constantino, en el año más o menos 330, a la ciudad de Estambul, a la cual llamó Constantinopla, en honor al emperador que estaba llegando. Esto es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque el cuarto imperio es a donde queremos llegar, es el que nos habla de todo y por eso el rey soñó lo que soñó, por eso Dios le dio el sueño que le dio y por eso el profeta Daniel lo interpretó de la manera en que lo interpretó. Roma, cuarto imperio, el imperio más longevo de la historia. La pregunta es, si ellos no cayeron en manos de otro imperio, ¿cómo cayó Roma? Es interesante esto. Daniel capítulo 2, versículo 41. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro del alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. ¡Qué tremendo! Ellos, como se los dije, no cayeron en manos de otro imperio, no fueron derrotados militarmente por otro imperio. La profecía dice que Roma no caería en otro imperio, en manos de otro imperio, sino que sería dividida. ¿Por qué? Porque caería en manos de 10 hordas bárbaras que la pulverizaron por dentro. Y esas 10 hordas bárbaras representan los 10 dedos de los pies.
Así como efectivamente ocurrió. Esas 10 hordas bárbaras que iniciaron la trifulca interna para destruir el imperio romano fueron entre otras los anglosajones, los francos, los suevos, los alemanes, los lombardos, los gerulos, los ostrogodos, los visigodos, los burgundios y los vándalos. Ahí están clarificadas las primeras 10 naciones que tuvo Europa, la Unión Europea. Esto tiene mucho que ver. De hecho, es básico que lo aprendamos bien aprendido. Europa, Roma, 10 hordas bárbaras. Se comieron por dentro el imperio y lo derrotaron para convertirse en 10 países. Seguimos. Daniel capítulo 2, versículo 43. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el oro. Los europeos siempre han tratado de unir a Europa y volver al Imperio Romano. Napoleón, Hitler, todos estos personajes guerreros antiguos han tratado de unir de nuevo Europa. Pero lo tremendo es que la profecía dice que nunca más se volverán a unir. Y cada vez que lo intenten, se van a ver más divididos. A lo máximo que ellos han llegado es a consolidar el euro entre las naciones europeas. Lo tremendo que de todo esto, y esto es un dato escatológico, es que Inglaterra a través del Brexit acaba de salir de la Unión Europea. Y lo más probable y esto es casi profético, es que algunos países en algún tiempo empiecen a salirse de la Unión Europea. El problema de la pandemia, del coronavirus que está matando tanta gente en Europa, los está dividiendo cada día más y más. Y eso es profético. Eso es escatológico. Es un punto neurálgico de la escatología. Bien, pero la profecía decía que Roma nunca más se volvería a unir como en su época imperial. Mientras más traten de unirse, como lo dije ya, más se dividirán. La salida de Inglaterra del sistema europeo, de la Unión Europea, es un punto de quiebre que a los estudiosos de la escatología no nos puede pasar desapercibido. Tiene un botón allí, tiene un reloj que nos está diciendo, aquí está pasando algo. Y usted que le gusta la escatología conmigo, ese es un punto al cual tenemos que ponerle muchísima atención. Como muchísima atención le podemos poner a muchos acontecimientos, a muchos sucesos. Seguimos. Daniel capítulo 2, versículo 34. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Evidentemente, esta piedra que fue cortada sin ayuda humana representa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino por la eternidad en la tierra. ¿Dónde fue que Nabucodonosor vio que la piedra golpeaba la estatua? En los pies, de hierro y de barro. Este es el tiempo en que los intentos de los hombres por unir a Europa han fracasado mucho más y seguirán fracasando. El sueño de Nabucodonosor, que el profeta Daniel pudo descifrar, es clave en la escatología bíblica, en las profecías bíblicas y en los acontecimientos mundiales. Los 4 imperios pasaron. Roma, que fue el cuarto y último imperio, que fue el más largo, entre otras cosas, es el que más dolores de cabeza le ha dado el reino de Dios. Dentro del imperio romano nació nuestro Señor Jesucristo. Dentro del imperio romano fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Roma le ha dado los dolores de cabeza a Dios. Si se puede llamar de alguna manera, a Dios no le podemos dar dolores de cabeza, pero sí es el imperio que más ha molestado el reino de los hijos de Dios.
Roma es un punto de quiebre y todo lo que suceda. Les dije por lo que dice la profecía de Nabucodonosor, que la vamos a dar más claridad el próximo sábado en Daniel capítulo 7, que en el año 330 aproximadamente después de Cristo, fue mudada la capital política de Roma a Constantinopla. El rey dejó en Roma a un obispo común y corriente. La iglesia cristiana, entre otras cosas, no nació en Roma, nació en Jerusalén. Pero allí quedó un obispo, como estaba en Jerusalén, como estaba en Cartago, como estaba en las principales ciudades conocidas. Había un obispo. Que su trabajo era el de un obispo cualquiera, lo espiritual. Pero cuando Constantino mudó la capital a Constantinopla, lo que hoy se llama Estambul, él dejó allí. Y a ese obispo, humilde por cierto, Pablo le escribió la carta más sublime a los romanos. Y ese obispo era humilde. Pero cuando Constantino se fue a Constantinopla, a él le empezaron a dar mucho dinero. Y se empezó a unir con él mucha gente que lo fue aconsejando mal y mal al obispo. Hasta que Constantino dijo que el obispo de Roma era el obispo más importante de toda la cristiandad. Constantino hizo una jugada política. Se convirtió, entre comillas, al cristianismo. Eso no fue verdad, pero él dijo que era cristiano. Para poder ganar al pueblo cristiano, que lo ayudó a ascender como César. Cuando él se va a Constantinopla, que deja al obispo en Roma, él le entregó mucho poder espiritual. Constantino presidió el primer concilio de Nicea con varios obispos y declararon varias cosas que vamos a ir viendo en esta serie de escatología, que nos van a dar mucha claridad con respecto a lo que hoy sucede, pero que tiene que ver mucho con lo que sucedió. Si usted y yo queremos conocer la historia, no la historia, el futuro, el presente y el futuro, si usted y yo queremos conocer bien eso, nosotros tenemos que ir al pasado. El pasado nos habla del futuro y del presente. Y ahí lo vamos a conocer. Lastimosamente, mucha gente ha olvidado lo que pasó y vuelve a cometer los mismos errores del pasado. Si usted olvida el pasado, está obligado a cometer errores. Lo que yo traigo aquí son estudios, son investigaciones profundas. Durante 25 años las hemos hecho. No es una invención mía, esto simplemente yo lo he encontrado. Está a la mano de cualquiera que quiera buscarlo, pero es profundo. Les repito, la profecía que vamos a dar el próximo sábado, que es la profecía de Daniel en el capítulo 7, es el sueño de Daniel. Ya es el sueño que él tuvo, pero que complementa el sueño de Nabucodonosor. Porque ya allí se dan detalles de todo esto que tiene que ver con la estatua, de las 4 partes de la estatua, de los 4 imperios que durante 1600 años gobernaron el mundo conocido. Va a estar espectacular el próximo sábado. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Vamos a ver indicios ya de un personaje que estamos buscando en esta serie, que es el anticristo. Todavía aquí no aparece mucho, pero el próximo sábado va a aparecer, y con qué fuerza va a aparecer el anticristo en el sueño del profeta Daniel. Yo los espero el próximo sábado. Pastor Francisco, muchas gracias por el tiempo. A los muchachos del equipo de trabajo, Dios los bendiga mucho. Nuestras oraciones con ustedes. A ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo, están invitados a seguirse gozando con nosotros. Nos pueden escribir ahí a nuestras redes sociales. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto se las responderemos. Muchas bendiciones para todos. Dios los guarde y los proteja. No tengan pesadillas, tranquilos. Dios está al tanto de todas las cosas y quiere que usted conozca todo esto para que no tenga pesadillas, así como las tuvo Nabucodonosor.